Hola, bienvenido a Matemática y Ciencia. Hoy les voy a presentar un ejercicio que trata sobre las ecuaciones de segundo grado cuando la incógnita está en el denominador. A ver, veamos. Eh, para empezar, voy a trabajar solo el miembro izquierdo. Voy a trabajar esto de la siguiente forma. Voy a multiplicar en aspa. A más 4 por A más 1 por A y el producto de estos dos. O sea, A por A más 4, A por A más 1 y todo entre A más 1 por A más 4 igual a 1. Arriba resuelvo, va a quedar A cuadrado más 4A cuadrado más A. Aquí, ¿verdad? Y abajo A más 1 por A más 4. Arriba reduzco, es A cuadrado más A cuadrado, es 2A al cuadrado. Y 4A más A, 5A. Abajo igual, A más 1, A más 4. Ahora este A más 1 por A más 4 pasa a multiplicar a 1. Me va a quedar 2A cuadrado más 5A y el producto de estos dos acá, que vendría a ser de frente A cuadrado más 4A más 4. Reduciendo aquí me va a quedar 2A cuadrado más 5A cuadrado más 5A más 4. ¿Qué observamos? Que el 5A con el 5A se pueden cancelar y además nos va a quedar esto así. 2A cuadrado menos A cuadrado. Estos dos términos los voy a pasar al miembro izquierdo. Me va a quedar 2A cuadrado menos A cuadrado al cuadrado y más 4 que va a pasar con menos 4 igual a 0. Y esto es un ejercicio, creo, parecido que hice en un video anterior. Es diferencia de cuadrados, porque se puede escribir así. Y esto lo factorizo. A más 2 por A menos 2. Igualando a 0 ambos, y me sale, igualando a 0 este paréntesis, me sale menos 2. Y el segundo me sale 2. Ambas soluciones. Y dije, cuando resolví ecuaciones de segundo grado en videos anteriores, que esto debías igualarlo a 0, A más 1 y A más 4. Y que si hacemos eso, vamos a obtener las restricciones, es decir, ¿qué valores no debe tener A? Si A más 1 lo igualamos a 0, sale que A es igual a menos 1. Y si igualo A más 4 lo igualo a 0, pues también me sale que A es igual a menos 4. ¿Ya qué quiere decir? Pues que A debe ser diferente a menos 1 y también debe ser diferente a menos 4. Y si alguna de estas soluciones coincidiera con uno de estos, pues tendría que eliminar esa solución, ya que no sería solución. Pero no es el caso para nosotros, porque acá me sale menos 2 y acá 2 y no es ninguno de ellos. ¿Ya? Esto es muy importante, lo que está en verde es muy importante determinar para saber qué valores no puede tener la incógnita A. Muy bien, espero haberte ayudado. Cualquier consulta, no dudes en hacerla a través de nuestro canal o a través de nuestro blog Matemática y Ciencia. Gracias.